Amados hermanos, bienvenidos a este estudio del día de hoy. Continuamos con Primera de Timoteo. Hoy llegamos ya al capítulo 6 y gracias a él que nos permite estudiar su palabra, hemos visto que una de las cosas principales en este estudio tiene que ver con depender en el Señor para poder servirle. La carta de Primera Timoteo, Tito y Filemón, sí, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, son cartas escritas a pastores encargados de iglesias o encargados de una congregación. Esto tenía que ver cómo funciona la iglesia, cómo debe funcionar, cómo deben comportarse los miembros en la congregación. Ahora, empieza con que debe estar basado en la verdad. Si Timoteo no se basaba en compartir la verdad y mandaba que esto se enseñe por parte de otros hermanos, se iban a desviar. Y algo que tenemos que tener como una referencia, un contexto de esto, es que en ese tiempo las congregaciones eran pequeñas, estaban reunidas en pequeñas asambleas en casas, donde ahí estaban los encargados llamados ancianos, que eran personas que estaban cuidando del bienestar espiritual de los hermanos, y algunos de ellos se encargaban también de enseñar la palabra de Dios, y esto era muy importante. Ahora, para que esto pase debían ser personas espirituales. Para ser personas espirituales debían estar basados en la verdad, debían conocer la verdad, lo que son en Cristo Jesús, la obra terminada de Cristo en sus vidas, que es por el poder de Dios que es posible. Y una de las palabras muy importantes que nosotros vemos en toda esta carta y estas epístolas es la palabra piedad. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el capítulo 2, el versículo 10, menciona la palabra piedad, ¿no? Y en el capítulo 6, donde llegamos el día de hoy, vamos a ver que también se repite varias veces esta palabra. Ahora, ¿de qué tiene que ver esto? Tiene que ver no de alguien mojigato, de alguien que aparenta, pero no es, sino más bien está hablando de alguien espiritual, alguien maduro en Cristo, que refleja la vida de Dios en él, en su actuar, en su pensamiento, a través de cómo ve las cosas a la luz de la palabra. Básicamente está diciendo de alguien que camina en el poder del Espíritu Santo, reflejando el fruto del Espíritu con sus acciones por lo que cree. ¿Sí? Entonces, tan importante es esto que Timoteo hace énfasis a través de toda la carta, que no hay otra manera de servir al Señor y si no es a través del poder de Dios en nuestras vidas, por su obra terminada, por el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, y se dirige a diferentes grupos de la iglesia, los ancianos, se dirige a los diáconos, se dirige a las mujeres, se dirige a los hombres. Y ahorita, en el capítulo 6, vamos a ver que también se dirige a algunos grupos, ¿no? De entre estos grupos, vemos que se dirige principalmente en el comienzo del capítulo 6 a los esclavos. Ahora déjenme leer el capítulo 6 y vamos a enfocarnos solamente en los dos primeros versículos, pero quiero que al ir leyendo juntamente conmigo en esta porción, ustedes se fijen en las veces que se repite la palabra piedad, se fijen en las veces, en el término o cómo Pablo le habla a Timoteo, ¿sí? Porque Pablo usa esto como si fuera un general, ¿no? Alguien que está dando órdenes. Y tenemos que entender dos cosas. La colonia romana, había muchos militares, parte del Imperio Romano, y la mitad de la población del Imperio Romano estaba constituida
por esclavos. Los esclavos en ese tiempo habían de todo tipo, ¿no? O sea, muy preparados, muy educados, eh, pero eran esclavos, sí, había de todo. Entonces, quiero que nos fijemos al leer este capítulo, tener el contexto de que solamente es posible la vida cristiana y el servicio en la iglesia y el hacer la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo y afecta a cada uno de los grupos que conforman la iglesia. Y en este caso vamos a ver en los primeros dos versículos de cómo se refiere a los esclavos. Ahora, déjenme leer este capítulo 6 y acompáñenme con su mirada para lo que vamos a seguir. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Sí, cuando Pablo se refiere, hay varias veces que él dice, pelea la buena batalla, por ejemplo, si se fijan en el versículo 12, él dice, pelea la buena batalla, y está usando términos militares. Cuando él dice en el versículo 13, te mando, también términos militares, ¿no? Términos de un superior a un inferior. Em, un mandato que viene de Dios realmente, no era una sugerencia, tenía que enfocarse en el Señor y buscar que otros lo hagan también al conocerle a Él. ¿Sí? Ahora, para Timoteo, el poder servir a los hermanos y guiarles
en cuanto a la verdad, tenía que ser por el poder del Espíritu Santo, y ahí Pablo le muestra cómo tratar con los esclavos también. Ahora, fíjense en el versículo 1 del capítulo 6, dice, todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y aquí podemos ver a los esclavos, que los esclavos eran los creyentes, ¿sí? Como ya vimos, la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. ¿Sí? La palabra siervo en el Nuevo Testamento habla de ser esclavo. ¿Sí? Y algo muy importante, que a pesar de que esa distinción de clases sociales existía, nosotros vemos cómo nos ve Dios en Cristo Jesús. Ahora, fíjense que delante de los ojos de Dios, un creyente, así sea esclavo, tiene una posición en Cristo Jesús que no cambia. Y fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3 y el verso 28. Dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora somos del Señor para hacer la voluntad de Él. Sí, cuando nosotros vemos esto, pensamos, recientemente pasamos el Día de la Madre, ¿no? Y, y algo muy importante que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a quién es su madre y sus hermanos, cuando le hicieron la pregunta, si por qué no va con sus hermanos, él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Y tiene que ver con los que dependen en Él, con que hacen lo que Dios quiere, hacen la voluntad de Él, van a hacer lo que el Señor Jesucristo quiere. ¿Sí? Y por esa razón, al vernos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que vernos que espiritualmente no hay diferencia. Sí, el problema para los esclavos en ese tiempo es que tomaban su libertad en Cristo para desobedecer a sus amos, para hacer lo que no conviene, no para hacer la voluntad de Dios, sino tomaban la libertad en Cristo para holgazanear o para irse en contra de sus amos. Sí, el, el, eh, el, la teología de la liberación, que enseña que el fin justifica los medios, que se debe abolir las clases sociales, y, y que para que eso suceda no importa usar la fuerza, y dentro de todo eso le meten a Dios en el plano, no enseña la verdad. Sí, más bien ha hecho mucho daño a países, por ejemplo, al Ecuador, dentro de los quichuas. Esa enseñanza ha hecho muchísimo daño a cómo ve la gente la vida. Si no ve a la luz de la verdad, si no ve algo distorsionado de la verdad. Lo que Pablo estaba mandando aquí a los esclavos es hacer la voluntad de Dios, y que su libertad en Cristo no cambiaba su posición social, no cambiaba de que eran esclavos, pero sí que estaban en Cristo y estaban para hacer la voluntad de Dios y hacer lo correcto, hacer lo que estaba bien, ¿no? Hacer lo que Dios pide, no para hacer lo indebido con sus amos, ¿sí? Y eso solamente es posible cuando nosotros vemos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí? Por ejemplo, fíjense con un momento, si es que pueden poner una señal en 1 Timoteo 6, y acompáñenme a lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 eh, muestra algo muy importante en cuanto a cómo, a lo que somos en Cristo Jesús y por qué actuamos como actuamos. Colosenses capítulo 3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Ahora eres un hijo de Dios. Enfócate en las cosas celestiales, en lo que Dios ha hecho. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo en nuestro caminar, independientemente de dónde vivimos, de cómo somos, o más bien dicho, de la posición social en la que estamos. Es siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí, para los esclavos que estaban en Éfeso, les tocaba conocer del Señor, depender en Él. ¿Sí? Que a muchos de ellos se les permitía ir a conocer, a aprender de la Biblia a los creyentes en sus tiempos libres, a otros no, pero aquí no había diferencia, o sea, tenían que confiar en el Señor y depender en Él al conocer, ¿sí? Y servir a sus amos de una manera correcta. Entonces, a los esclavos con amos inconversos, Pablo manda un mensaje claro ahí en 1 de Timoteo 6:1, donde dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, la enseñanza sistemática de la palabra. Sí, habían amos creyentes y habían amos no creyentes. Sí, fíjense conmigo que lo que dice Colosenses capítulo 4 y el versículo 1. Colosenses capítulo 4 y el verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sí, los amos también creyentes debían depender en el Señor para servirles. Por ejemplo, Filemón debía tratar a Onésimo, al esclavo, como si fueran hermanos. Y fíjense lo que dice Filemón, versículo 16. Filemón no tiene, también es una de las epístolas pastorales, entonces ustedes fíjense en la carta a Filemón, en el versículo 16, lo que nos dice. Dice: y ya no como esclavo, sino más que a esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, cómo debían tratarle. El problema era que los esclavos creyentes se estaban rebelando contra sus amos inconversos, y al hacer eso, lo que estaban simplemente es mandando un mensaje erróneo de lo que es el Evangelio. ¿Sí? Por eso empezamos con viendo la palabra piedad, porque tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. Nunca está bien hacer lo que está en contra de la palabra de Dios y decir, porque soy cristiano, ¿no? Y hacer lo que está mal, ¿no? Jamás, nunca va a estar bien. El énfasis es que debe ser una persona espiritual, que conoce al Señor, que es madura, que sirve al Señor y no a los hombres. Entonces, pensando en eso, sí tiene que ver con lo que dice Colosenses capítulo 3, fíjense. Capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cada ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, y aunque el creyente ha nacido de nuevo y el hombre viejo ha sido crucificado, todavía persiste, o más bien dicho, tiene la naturaleza pecaminosa, que no quiere nada con Dios y que lo único que sabe hacer es lo malo en contra de Él. Sí, es a la luz de verse renovado, con una renovación de la mente. La Biblia enseña como revestidos del nuevo hombre es vivir a la luz de lo que ya hizo Jesucristo.
en el poder de su espíritu y no en la carne. Y por eso dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí otra vez dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni cita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, este mandato tiene que estar claro que es imposible hacerlo si no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús y si no conocemos quién es Dios, si no sabemos cómo es Él, tampoco vamos a confiar en Él. Entonces, aunque en Timoteo habla del orden de la iglesia, tiene como prerequisito o algo que está implícito que la persona conoce a Dios. Entonces, un esclavo que conoce al Señor no va a ser, no iba a ser irrespetuoso o rebelarse contra sus amos, porque el creyente vive para la gloria de Dios y no para agradar al hombre. Entonces, aquí mismo, fíjense en Colosenses capítulo 3, cuando dice en el verso 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, como si si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Es el reflejo del Espíritu Santo en la vida de una persona que cree. Ahí se ven las 9 gracias de cómo actúa el Espíritu Santo controlando a una persona. Y por eso dice esto, ¿no? Cristo en nosotros, ¿sí? Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Gobierne tiene que ver con que controle, sea lo que rige el corazón, que es la mente, voluntad y emociones. Es lo que somos en Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho, lo que Dios enseña en su palabra, que por el Espíritu Santo ahora lo podemos ver, gobierne nuestros pensamientos, gobierne la manera en que caminamos. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí? Y entonces, eh, eh, si un esclavo se rebelaba contra un amo, no confiando en el Señor, lo que en lugar de mostrar que era espiritual, estaba haciendo, viviendo en la carne, estaba peleando, haciendo no la voluntad de Dios, y al hacer eso, en lugar de promover el Evangelio, lo que Dios ha hecho, estaba desacreditando, ¿sí? Fíjense conmigo por un momento lo que dice Romanos capítulo 2 y el versículo 24. Si pueden poner una señal en Colosenses, vamos a regresar ahí por un momento. Romanos 2, 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Algunos decían, no, pues este dice que es creyente, pero mira cómo vive, mira lo que hace, mira cómo se comporta. Entonces, un esclavo en la carne estaba simplemente haciendo daño al progreso del Evangelio, al mensaje que Dios vino a dar.
¿Cuándo pasa esto? Cuando no conocemos a Dios, cuando somos inmaduros, niños carnales que dependen en sí mismos y no en el poder de Dios. Por eso el orden de la iglesia funciona cuando hay hermanos establecidos en la fe, firmes, sólidos en lo que Dios ya ha hecho, lo que son en Cristo Jesús. Y ahí sí pueden servir unos a otros, porque aunque no tenemos hoy día esclavos, ya no existe la esclavitud en nuestro medio. Sí existen las diferencias de clases sociales y sí tratan de diferente manera a las personas y eso no está bien. ¿Sí? Ahora, aunque existen las clases sociales, y un amo, un empleado tiene que trabajar no para agradar al amo, sino para el Señor y hacerlo bien. ¿Sí? Y un amo o un jefe en nuestro tiempo tiene que tratar a otros con respeto, con el valor y exigir lo que se debe exigir, pero nunca para humillar o, o aprovecharse de sus empleados. Entonces, se necesita hacer las cosas por el poder del Espíritu Santo, por la vida de Él. En el hogar, lo mismo, ¿no? El padre, por la posición que tiene, no puede abusar de esa posición y hacer daño a su esposa, a sus hijos, por andar en la carne. Una esposa y los hijos solamente en el poder del Espíritu Santo pueden servir y hacer lo que se debe hacer en el poder del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios. Ahí una mujer tiene derecho a apelar a la autoridad y decirle lo que estás haciendo no está bien. Sí, yo te honro, te respeto, pero eso no va con la palabra y no puedo someterme a ti. En el tiempo del inicio de la iglesia, Pablo lo que estaba mandando es que los esclavos no es que se rebelen, sino que hagan la voluntad de Dios. Y en cuanto a lo que Dios quería, no había otra manera sino creer en Él. En los primeros 100 años de la iglesia les pedían que nieguen a Jesucristo, que Él era Dios. Y no podían hacer eso y morían, ¿sí? Pero no para estar de rebeldes contra otros, sino más bien firmes en la verdad. Y Dios así continuó proclamando el Evangelio, usando a la iglesia que dependía en él. Ahora, entonces, habían los esclavos romanos, los esclavos que tenían amos inconversos, pero también habían esclavos con amos creyentes. Y fíjense en el capítulo 6 de, de, de Primera de Timoteo, dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si un esclavo creyente aprovechándose del amo, imagínense, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba andando en la carne, estaba mal, estaba causando problemas. Sí, y Pablo les da 3 razones principalmente de por qué no actuar un esclavo mal con sus amos creyentes. Y la una es cómo puede un hermano aprovecharse de otro, ¿sí? Entre creyentes, un creyente aprovecharse de otros creyentes. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? El esclavo aprovechándose del amo creyente o viceversa. Eh, Dos, porque sus amos son amados del Señor. ¿Sí? El amor no se revela ni busca oportunidades de escaparse de sus responsabilidades. Entonces, porque es creyente, ya tiene que aguantarme, porque sabe que yo estoy aprendiendo. No, o vives para el Señor o no, o haces la voluntad de Él o no. ¿Sí? Pero cuando tanto el creyente esclavo como el amo estaban dependiendo en el Señor, ambos se benefician de la obediencia a Cristo, ambos se benefician de servir al Señor. Entonces, básicamente lo que Pablo le estaba diciendo es, confíen en el Señor, descansen en Él, que sea la obra de Jesucristo que gobierne sus vidas, que produzca el fruto del Espíritu Santo y muestre
la piedad en ustedes, es decir, la semejanza de Dios en su caminar, en su comportarse. Regresen conmigo a Colosenses, y ahí sí dice el verso 17 del capítulo 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacedlo en el nombre del Señor, hacedlo por Él. Y cuando dice en el nombre del Señor, no está hablando de mencionar o meter a Cristo en nuestro vocabulario a cada rato, pero vivir algo diferente. Sí, está hablando más bien de que cuando dicen el nombre del Señor es porque Él lo manda. Él pide que nosotros dependamos en Él. Él es un mandato para un cristiano el caminar en el poder del Espíritu Santo, no en la carne. Sí, y en ese sentido, tiene que ver en el orden de la iglesia, es importante que nosotros andemos en el Señor, o sea, en dependencia de Él, por lo que Él le dice, nos movemos y hacemos las cosas por lo que Él es. Sí, entonces ahí fíjense en la misma relación con los siervos, en el verso 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, un empleado creyente hoy en día debe servir a su empleador, no como sirviéndole al empleador, sino sirviendo al Señor. ¿Sí? No como haciendo lo mínimo, sino como haciéndolo para el Señor. Y a los creyentes, igual. No puede decir, porque es creyente, entonces tiene que aguantarse. No, no, a él no tengo que darle testimonio. No, el testimonio no es el nuestro, es la obra de Cristo en nosotros. Y tiene que ver aquí lo que dice el versículo 22, dice, sino con corazón sincero, y es sin nada que pueda afectar nuestro comportamiento, o sea, sin hipocresía, ¿sí? Eh, Dice el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí, entonces, eh, en el servicio al Señor, diferentes grupos, y Dios utiliza a cada uno, y la tarea de Timoteo era cuidar de ellos también, invocarles a que no hagan lo incorrecto, andando en la carne, viendo las cosas de una manera incorrecta, sino viendo a la luz de la verdad, y le tocaba ministrar también a los esclavos, ¿sí? Para que el esclavo o el siervo sea utilizado el Señor, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, lo mismo que el amo o el jefe, ¿sí? A cada uno de nosotros. Solamente es por conocerle a Él y depender en su Espíritu que podemos servir a otros. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos queridos, y continuamos la siguiente semana en este estudio de Primera de Timoteo y continuaremos estudiando las epístolas pastorales hasta terminar esta sección. Saludos, hermanos queridos.